Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro curso sobre la autorrealización íntima del ser. Comencemos planteándonos la pregunta: ¿cuál es la necesidad de trabajar sobre el ego? ¿Cuál es la necesidad de eliminar el ego? Comencemos planteando que la razón de trabajar sobre el ego es porque nuestra conciencia se encuentra aprisionada dentro del ego. Nuestra conciencia, que es lo más valioso, que es el tesoro que poseemos, que es lo más grande que tiene el ser humano, desafortunadamente se encuentra enfrascada, aprisionada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. De ahí entonces que tenemos la idea esotérica, espiritual, que necesitamos urgentemente trabajar sobre el ego y rescatar ese tesoro, la conciencia. Y a ese proceso se le conoce esotéricamente como la muerte mística. O también la mencionamos como la muerte psicológica. Y de ahí, entonces, se desprenden frases un poco enigmáticas, como por ejemplo: encuentra a la muerte antes que la muerte te encuentre a ti. Con la explicación anterior, entenderíamos entonces: encuentra a la muerte mística, antes que la muerte le llegue a tu cuerpo físico, antes que la muerte te encuentre a ti. Si no conociéramos esa simbología de la muerte mística, de la muerte psicológica, estas frases quedarían un poco sin sentido. Aquella otra frase que dice: quien no muere antes de morir, después de morir se pudre. Es decir, quien no muere psicológicamente, quien no elimina el ego antes de morir físicamente, después de morir se pudre. Entonces resulta que en esta ciencia de la muerte mística, regida por Saturno, encontramos nosotros una variedad de prácticas que cada una de ellas tiene sus particularidades, y todas estas prácticas se complementan entre sí. Todas son necesarias. Todas se complementan entre sí y cada una tiene su función. En términos generales, nosotros hablamos de 3 estrategias para desarrollar la muerte mística. La primera, podríamos decir directamente, el trabajo sobre la eliminación de un yo defecto. La segunda estrategia, bien definida, es la opuesta. Aquí, en esta primera estrategia,
nosotros diríamos que nos encontramos en una lucha, en una batalla a muerte con el ego. Ustedes pueden ver ejemplos extremos. Si tenemos nosotros una dependencia, un vicio, la adicción al alcoholismo, a la droga, pues lógicamente o el vicio nos gana a nosotros y nos lleva a la muerte, o nosotros le ganamos a este vicio. Es decir, es una lucha de vida o muerte. Y cuando nosotros nos encontramos en una batalla así de vida o muerte, pues lógicamente que necesitamos estudiar al enemigo, conocer al enemigo y luego nosotros saber qué plan tenemos de ataque, de defensa y ganar esa batalla. Esta sería la primera estrategia, un estudio, un análisis, una comprensión de nuestros defectos para luego poder eliminarlos. La segunda estrategia, en cambio, se basa en que nosotros podemos plantearnos la batalla desde la luz de la conciencia. Entonces hablamos de nosotros cultivar, desarrollar e integrar una virtud, una por una. En este caso nos enfocaríamos en elegir una virtud. Comenzamos siempre una por una. Elegimos una virtud porque es la que estamos necesitando, porque nos gusta esa virtud, porque sentimos que con esta virtud podríamos salir adelante, nos ayudaría. Elegimos la virtud y comenzamos a desarrollarla, a vivenciarla, a cultivarla. Entonces decimos que aquí estaríamos trabajando desde la luz de la conciencia. Y nosotros sabemos que para disipar la oscuridad, para nosotros sacar la oscuridad de esta habitación, de este estudio, por ejemplo, bastaría comprender una vela, bastaría comprender una lámpara y la luz va sacando, alejando a la oscuridad. La oscuridad es intangible, desaparece. Esa oscuridad del ego, esa ignorancia del ego, desaparece ante la luz de la conciencia. Entonces diríamos que en esta segunda estrategia nosotros vamos a comenzar desde el lado luminoso, fortaleciendo las virtudes, fortaleciendo la conciencia. Y podríamos mencionar también una tercera estrategia, y esta sería reunir a ambas, hacer un trabajo con ambas posibilidades. Trabajamos entonces con ambas posibilidades, fortaleciendo la virtud, debilitando el ego. Y precisamente las diversas prácticas que tenemos enfocan estas tres estrategias. Por ejemplo, hablamos nosotros como práctica número 1, para que usted tenga una idea, porque conforme avanzamos en este curso, como para que usted vea las posibilidades que tenemos, son diversas. Y cada una de las prácticas precisamente enfoca estas estrategias. Hemos estudiado y conocemos entonces la autoobservación como una práctica constante.
Segunda práctica importante y de bastante capacidad para este objetivo de trabajar al ego es la transformación de las impresiones. Tercero, tenemos otra práctica potente que es la muerte en marcha. Cuarto, la meditación. La meditación de la atención plena. Quinto, tenemos la meditación retrospectiva. Sexto, tenemos otra práctica muy potente, la meditación de análisis, comprensión y eliminación. De el yo. Y por supuesto, no puede faltar como séptima práctica el gran arcano, AZF. Esta práctica ya con el fuego directamente. Y por último, tenemos precisamente la práctica de cultivar, desarrollar e integrar una virtud. Con estas 8 prácticas, nosotros podemos trabajar en estas 3 estrategias y de esta manera hacer un trabajo serio, profundo, sobre la muerte psicológica. En esta ocasión vamos nosotros a desarrollar la práctica de la muerte en marcha. Vamos a tratar de enfocar un entrenamiento psicológico con la muerte en marcha. Hablamos de un entrenamiento psicológico porque resulta que esta práctica se basa en todas las prácticas anteriores que hemos venido estudiando. En las diferentes prácticas que hemos conocido y que ustedes a través de este curso ya las han estudiado, pues la práctica de la muerte en marcha reúne, es una compilación de estas prácticas y por supuesto avanza también un paso más. En la muerte en marcha, nosotros necesitamos tener ya cierto dominio de las prácticas anteriores, del recuerdo de sí, de la autoobservación, de la transformación de las impresiones, de la clave de sol, y en base a todo ese grupo de prácticas, entonces usted puede entrar a este entrenamiento psicológico con la muerte en marcha. Leamos estos 2 versículos que calzan bien en esta práctica de la muerte en marcha. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto.
entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26. La clave de estos versículos para nosotros en este tema es: ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él. Resulta que la práctica de la muerte en marcha es una práctica de tipo psicológico. Es una práctica mística, muy íntima. Es una práctica, diríamos nosotros, personal, secreta, porque nadie se va a dar cuenta cuando la estamos haciendo. Es una práctica esotérica, es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual en el cual nosotros vamos a aprovechar el momento en que uno de nuestros yoes, un yo defecto, se está manifestando y nosotros tenemos esa capacidad de agarrarlo allí infraganti. Esta práctica de la muerte en marcha implica que nosotros vamos a hacer un esfuerzo de conciencia, vamos a hacer un esfuerzo psicológico para que en ese momento, cuando nosotros tengamos una explosión egoica, en ese momento respiramos profundo, tomamos fuerza, invocamos, pedimos a nuestra divinidad, a nuestro propio ser esencial, a nuestro Dios íntimo, nuestro Dios Padre y Madre, que nos auxilien, que nos ayuden y detenga, retire y aprisione, encarcele ese yo defecto, para luego nosotros ya en meditación, por la noche, al final del día, poderlo analizar, estudiar y comprender, para luego continuar con el proceso allá en la práctica del gran arcano AZF. Entonces le llamamos la muerte en marcha porque implica que nosotros aprovechamos ese momento en que el yo se está manifestando con toda su fuerza, con su perversión, con toda su oscuridad. Y en esos momentos nosotros tenemos la capacidad, hacemos un esfuerzo con las prácticas previas que conocemos y en ese momento pedimos a nuestra Madre Divina particular, a ese principio ígneo, que detenga, que frene esa manifestación y que lo retire, que lo aísle y si es posible, que lo elimine. Resulta entonces que la práctica de la muerte en marcha tiene ese detalle de que nosotros sabemos que no vamos a poder enfrentar solos y ganar esa batalla, sino nos apoyamos precisamente con toda la fuerza espiritual con la que contamos de nuestra Madre Divina particular, porque ella es la especializada, ella es la encargada, ella tiene esa especialización de poder eliminar directamente nuestros defectos. Cuando nosotros hacemos esta práctica de la muerte en marcha, estamos nosotros en la primera parte atentos,
con esa autovigilancia, con esa intensa presencia de nuestra conciencia activa, nuestra atención plena, y tan pronto como nos percatamos de que existe un pensamiento o un sentimiento y que llega a una acción, en ese momento, cuando ya nos damos cuenta de esto, ahí actuamos. Y esta práctica de la muerte en marcha implica un súper esfuerzo de toda la naturaleza que nos constituye, tanto psicológica, volitiva, conscientiva y espiritual, para nosotros, con el auxilio superior de nuestra Madre Divina, aislar, anular, neutralizar, frenar esa manifestación egoica. Y luego, la siguiente parte implica el esfuerzo de manifestar la virtud faltante, la virtud opuesta a este yo defecto. Es decir, que en este trabajo de muerte en marcha vamos a llevarle la contraria a este yo defecto, y en esa manera vamos a manifestar, vamos nosotros a implementar la virtud faltante, esa virtud específica que estamos necesitando ante ese evento, ante esa circunstancia. Entonces, démonos cuenta que esta práctica de la muerte en marcha implica dos pasos muy importantes. El primero es apoyarnos en nuestra propia divinidad, en nuestra Madre Divina Kundalini, para nosotros detener, para nosotros encarcelar a ese yo defecto por ahora, que la Madre Divina lo retire, lo encarcele, lo aísle, y luego nosotros poder manifestar esa virtud faltante, esa virtud que estamos necesitando en esos momentos, en esa circunstancia, para nosotros cambiar completamente nuestra conducta. Entonces, démonos cuenta que esta práctica de la muerte en marcha es potente, es completa, porque al mismo tiempo que trabajamos sobre el ego, al mismo tiempo estamos fortaleciendo una virtud, encontrando la virtud necesaria, y ahí, como resultado, encontramos un despertar de conciencia. La práctica de la muerte en marcha implica que nosotros sustituimos la manifestación del yo defecto por la virtud faltante, con la ayuda de nuestra Madre Divina particular en el aquí y ahora, en esos momentos. Esto implica que cada uno de nosotros tiene que tratar de llevar ese estado de autoconciencia, y especialmente, por ejemplo, estamos conduciendo y en el momento menos pensado, un carro entra a nuestro carril, abruptamente entra al carril nuestro, y nosotros tenemos que frenar, disminuir la velocidad, y en ese momento nos impacientamos, en ese momento carajeamos, maldecimos, y ahí, precisamente, ante esa situación, nosotros respiramos profundo y hacemos el trabajo de la muerte en marcha. Pedimos que esa impaciencia,
que esa explosión de enojo, de ira, pedimos a la Madre Divina: Madre mía, elimina esta impaciencia. Madre mía, ayúdame, desintegra esta ira, este enojo. Ahí, en esas circunstancias, nosotros podríamos decir: estamos haciendo el trabajo sobre sí mismos. O puede ser otro momento, otra ocasión. Quizás estamos en el supermercado, quizás estamos haciendo la cola para llegar a la caja y pagar, pero resulta que algo pasa, la dependiente recibe una llamada, detiene su trabajo, se pone a conversar, y nosotros allí en la cola, allí en la fila, comenzamos a impacientarnos, comenzamos a fastidiarnos, nuestra mente comienza, y en ese momento en que el pensamiento egoico, en que esa charla interior se torna pesada, negativa, en ese momento nosotros hacemos el trabajo. En esas sutilezas del ego, en esas manifestaciones, diríamos nosotros, pequeñas, menores, sutiles del ego, allí también, ante esos pensamientos, nosotros inmediatamente, con toda nuestra presencia, ahí pedimos: Madre mía, elimina este yo defecto. Esa oración va acompañada luego de tratar de incorporar la virtud opuesta, que sería de paciencia, tolerancia, comprender a la dependiente, que posiblemente recibe una llamada importante, y nosotros entonces cambiar completamente la actitud por una actitud virtuosa, tolerante, paciente, comprensiva. En este ejemplo, usted puede ver que el trabajo es precisamente en el aquí y ahora. La práctica se conoce como la muerte, hablando de la muerte mística, la muerte psicológica, sobre la misma acción, sobre la marcha, de tal manera que usted no pospone, no deja únicamente su trabajo psicológico para ciertos momentos, en ciertos lugares, sino que el trabajo psicológico puede hacerse aprovechando, poniendo la vida al servicio de la muerte mística, poniendo la vida al servicio de nuestro crecimiento interior. Decimos entonces que esta práctica de la muerte en marcha tiene como base precisamente, primero, que usted esté alerta. Dice el maestro, como el vigía en época de guerra. Que usted se encuentre presente y consciente. Segundo, que usted tenga el anhelo de trascendencia, que usted tenga la fuerza espiritual, la fuerza psicológica, que usted tenga la voluntad, que usted tenga ese emprendimiento, esa iniciativa de que en esas circunstancias muy naturales de la vida diaria, en el trabajo, en la oficina, en lo profesional, en la vida familiar, cuando estamos negociando, comprando, vendiendo, allí usted no pierda la oportunidad. Se requiere que usted capte, que alcance a sentir cuando el yo comienza a manifestarse en pensamiento, o puede ser en una emoción. Usted comienza por ejemplo, si entramos a la oficina de la subgerencia y saludamos a la compañera de trabajo,
y ella nos recibe tan amable, tan sonriente, y nosotros comenzamos ahí a coquetear, a querer seducir, y tan pronto cuando nos damos cuenta de ese sentimiento, de esa emoción de coqueteo, de seducción, de risitas, inmediatamente usted apela a ese fuego superior, a ese fuego profundo de nuestra Madre Divina y pedimos: Madre mía, Madre Divina, retira, desintegra esta lujuria, esta coquetería. Es una oración breve, es una oración corta, es una oración mental, no es una oración verbal, es una oración mental, pero bien sentida y con esa fe de ese poder supradimensional de nuestra Madre Divina, para que nosotros podamos sentir que la luz toma fuerza en nosotros, que esa luz de nuestro ser, de nuestra conciencia, toma fuerza y que el ego es retirado. Decimos y pedimos que la Madre Divina lo encarcele en una manera de decir que queda neutralizado por ahora, y que si es uno de nuestros defectos grandes, si es uno de los defectos que se manifiesta por la mañana, por la tarde, a mediodía, nos vamos dando cuenta que son varias veces al día de hoy que se está manifestando. Entonces, lógicamente que ya tenemos el material, reunimos el material para que luego en meditación formal, allá en meditación de laboratorio, allá en meditación por la noche, nosotros ya nos sentamos con tranquilidad, lo estudiamos, lo analizamos, le sacamos la comprensión y luego pasaríamos al trabajo profundo. Dese cuenta que entonces esta práctica nos ayuda para realizar en las diferentes situaciones de vida ese trabajo sobre sí mismo. Hablemos un poquito sobre nuestra Madre Divina particular. Partamos de la idea de que Dios, esa fuerza inmanifestada, esa fuerza manifestada y creadora, ese principio universal de vida, ese espíritu universal de vida cósmico, también existe en nuestro interior. Que todos nosotros, los seres humanos, tenemos esa partícula divina, tenemos esa parte de Dios en nosotros. Y Dios, en este mundo físico de la dualidad, se manifiesta dentro de esa dualidad. Ese principio espiritual divino está más allá de la dualidad. Existe desde su punto de partida más allá de la dualidad. Pero cuando se encarna en este mundo físico, cuando entra a esta manifestación cósmica del mundo físico, pues lógicamente que entra a las 48 leyes y por supuesto que entra también a esa ley de polaridad. Entonces, en nuestro interior, aquí en el mundo físico, esa partícula divina de Dios en nosotros se manifiesta en su aspecto positivo y en su aspecto pasivo, en su aspecto activo y en el pasivo. Dios como Padre y Dios como Madre se manifiesta en nuestro interior. El principio activo, Dios como Padre, es el poder, la fuerza, la omnipotencia, la sabiduría. Dios como Madre en nosotros es el amor,
la ternura, la misericordia, la clemencia, el perdón, la belleza. El aspecto femenino de Dios en nosotros, el eterno femenino en nosotros, se manifiesta en todos. Y es esa parte de nuestra propia divinidad, de nuestro ser espiritual, de Dios íntimo, como Padre y como Madre. Nuestro Dios íntimo es Padre, Madre, y cada uno tiene ciertos aspectos, diríamos, cubre ciertos aspectos o especialidades. Y ustedes ven, por ejemplo, que aquí en el mundo físico, la madre, con qué ternura, atiende al bebé, alimenta al bebé, lo nutre, lo baña, lo asea. Pues de la misma manera, en nuestros aspectos psicológicos y espirituales, nuestra Madre Divina tiene esa especialidad de limpiarnos, de purificarnos, de eliminar esas perversidades, ese ego. Entonces, precisamente es a nuestra Madre Divina particular a quien nosotros nos vamos a dirigir y vamos a rogar porque nos ayude, nos auxilie en esta tarea, en esta batalla contra el ego. Decimos nosotros que nuestra Madre Divina particular es ese fuego supradimensional, es ese poder ígneo supradimensional que allá en la India le llaman la energía Kundalini. Y por eso nosotros también la mencionamos como nuestra Madre Divina particular, Kundalini. O en el cristianismo aparece como el fuego sagrado del Espíritu Santo, o como el fuego sagrado pentecostal, esa parte ígnea que existe en nuestro interior. Entonces, en este trabajo de la muerte mística, debe estar muy claro que no es suficiente con el poder de la mente, del razonamiento, del intelectualismo, que nosotros vamos a eliminar el ego. Necesitamos un poder superior, y ese poder superior precisamente está allí, en ese aspecto del eterno femenino en nosotros, nuestra Madre Divina particular Kundalini, o bajo el nombre que sea. Recordemos que todas esas apariciones de las diferentes vírgenes, madres, diosas, todas esas diferentes apariciones en el mundo que se dan en diferentes épocas, en diferentes lugares, no es más que la aparición de esa Madre Divina muy nuestra, muy personal. Entonces decimos que todas esas vírgenes, que todas esas diosas, todas esas virgen madres que se mencionan en las religiones, son una representación de la Madre Divina de cada uno de nosotros. Cuando usted vaya a una iglesia y vea la imagen tan hermosa, tan bella de una virgen, puede ser la Virgen del Carmen, la Virgen de la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, pues lógicamente que ellas son la manifestación de la madre particular de esas personas a quienes se les aparecieron. Usted ve a esas imágenes como una representación, un esfuerzo por representar a su propia Madre Divina particular. Entonces nosotros vamos a ser muy respetuosos y vamos a saber comprender y venerar
que esa diversidad de imágenes sobre las vírgenes son reales, porque son la aparición, la representación de ese principio del eterno femenino que todos tenemos. Entonces, la oración a ella es directamente por la razón de que ella es la parte del ser, de las 49 partes que conforman nuestro ser. Ella, nuestra Madre Divina, ella es la especializada en esta función, en esta tarea de trabajar eliminando el ego. Esta es la razón por la cual nosotros necesitamos implorar, hacer esta oración en esos momentos para que ella pueda auxiliarnos. Recordemos que en estos aspectos espirituales, la divinidad es muy respetuosa. Si nosotros no pedimos, si nosotros no suplicamos, pues ella no puede actuar. Ella no puede actuar contra nuestra voluntad. Si nosotros no lo quisiéramos, no lo deseáramos, no lo pidiéramos, ella no puede actuar. Para que esa fuerza divina pueda actuar, es necesario que nosotros lo pidamos. Y cuando nosotros suplicamos, aparece, se da esa situación. Entonces, así usted haga su petición con esa confianza, con esa fe, con esa certeza de que va a ser auxiliado, de que va a ser ayudado en ese momento. Cuando estamos en plena discusión, cuando estamos en plena pelea, y usted se alcanza a recordar de este trabajo, y usted tiene esa capacidad, fruto de su meditación diaria, fruto de todo su trabajo espiritual diario, ante ese evento, ante esa discusión fuerte, airada, usted alcanza a tomar conciencia. En ese momento, usted hace un esfuerzo y pide, suplica, para que ese principio ígneo elimine, retire, detenga esa manifestación egoica. Y no solo que tenga el poder de detenerla, sino que usted alcance a darse cuenta cuál es la virtud faltante. Si en ese momento necesita hacer silencio, si en ese momento necesita aclarar algo, puntualizar algo, pues su conciencia activa, la Madre Divina, le ayudará, le iluminará para que usted diga las palabras precisas, apropiadas, o guarde el silencio, guarde la compostura, escuche. Ese es el trabajo de la muerte en marcha. Precisamente nosotros hablamos de que muerte en marcha quiere decir que usted no va a dejar pasar por alto esa magnífica oportunidad, esa gran oportunidad cuando saltó esa ira, esa violencia, esa agresividad. Usted no podría conocerla plenamente si no la alcanza a ver en ese momento en que salta, en ese momento que aparece. Y usted está listo para tomar esa foto psicológica, usted está listo para pedir y sustituir esa fuerza egoica, sustituirla por una virtud de tolerancia, paciencia, serenidad, calma, saber escuchar. Dese cuenta que de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento, usted tendrá que encontrar cuál es la virtud precisa que calza en esa situación, que calza a ese evento. Usted tiene que encontrar la virtud precisa para poder actuar
desde su conciencia libre, desde su conciencia activa, con toda la sabiduría de su ser. Eso es la muerte en marcha. Entonces tenemos dos aspectos importantes. Sustituir al yo defecto que se está manifestando, que en ese momento parece completamente fuera de control, sustituirlo por la virtud necesaria. En esta práctica decimos que no estamos reprimiendo al ego, tampoco lo estamos desbordando, tampoco le estamos dando rienda suelta, sino lo estamos trabajando, lo estamos observando, lo estamos separando y sustituyéndolo por la virtud opuesta. Esto realmente es un trabajo sobre sí mismo de momento en momento, de instante en instante, en el aquí y ahora. ¿Cuáles son los pasos entonces de la muerte en marcha? Primeramente, partimos de una respiración consciente. Recordemos que esta práctica básica, fundamental, nos acompaña en todas las prácticas esotéricas. El prana es necesario para el funcionalismo de nuestra mente y de nuestra psiquis. Entonces, estas prácticas conllevan una respiración consciente a lo largo de todas ellas. Segundo, nuestra práctica del recuerdo de sí. Con esta práctica del recuerdo de sí, entonces nosotros entramos al manejo de la atención plena. Recordemos que la herramienta que complementa la respiración consciente es precisamente el manejo de la atención. Traer parte de la atención a nosotros mismos, percibirnos, sentirnos con una intensa presencia. A esto le llamamos anclaje corporal. Y dése cuenta que cuando hablamos de anclaje corporal, nos estamos refiriendo al punto de nuestro cuerpo donde usted vuelve cuando hace conciencia de sí mismo. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que usted siente primero al hacer el recuerdo de sí? Para muchas personas, la primera parte de su cuerpo que sienten es el abdomen, el estómago. Respiran profundo. Otras personas que lo primero que sienten es la boca. Otras la espalda. Entonces usted encuentre ese punto donde su conciencia llega directamente a su cuerpo. Cuando usted hace conciencia, ¿qué parte de su cuerpo siente primero? Ahí usted anclese. Entonces le llamamos anclaje corporal. Luego, teniendo ese anclaje corporal, pasamos entonces al continuum de conciencia. Es decir, nos sostenemos en plena autoconciencia. Tratamos de sostener. Decimos que esta práctica de la muerte en marcha es una práctica avanzada porque requiere que usted tenga este entrenamiento previo,
que usted conozca estas prácticas previas que hemos venido estudiando y que ya hemos explicado en detalle y que ahora pues son la base de la muerte en marcha. Luego, el cuarto punto, ya entramos a la autoobservación. Aquí lógicamente que encontramos el observador. El observador es nuestra conciencia alerta, activa. Y el observado es el ego. El observado es el ego irrumpiendo en cualquiera de nuestros centros. Cuando nosotros llegamos a este punto, nos percatamos de que ese enojo ha alterado, alborotado completamente nuestro centro emocional. El punto número 5, tenemos nada más y nada menos que la práctica que ya estudiamos de la clave sol. Ya conocemos entonces la práctica de la clave sol. Cuando llegamos a este punto, entonces diríamos que usted está completamente empoderado de sí mismo. Con todos estos pasos, que son procesos psicológicos, que son procesos conscientivos, que se dan a la velocidad de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento. Aquí los estamos estudiando desde el pensamiento, que es lento, la palabra, para poderlo plantear, que es lenta y limitada, pero dentro de nosotros se dan esos procesos a una velocidad de la conciencia. Punto número 6. Sabor psicológico del ser. Este sabor psicológico nosotros lo vamos conociendo, reconociendo, fruto de un trabajo de la meditación diaria. Es ahí donde nosotros ya hemos experimentado la presencia de nuestro ser esencial y conocemos ese saborcito cuando lo sentimos en el aquí y ahora. Ese sabor, así como usted reconoce el sabor que tiene tan desagradable la ira, el enojo, así como usted reconoce el sabor psicológico del resentimiento, de la pereza, pues así también nosotros podemos llegar a reconocer ese sabor psicológico del ser. Cuando llegamos a este punto, entonces le llamamos anclaje espiritual. Aquí estamos anclados en el cuerpo, pero gracias a este proceso llegamos a anclarnos en la parte profunda de nuestro ser espiritual. Aquí diría que estamos completamente empoderados para luego pasar al punto número 7. Descubrir el yo defecto que se está manifestando. Aquí es el punto, uno de los puntos medulares. Descubrir el yo defecto que se está expresando en ese momento. Y el punto número 8, entonces viene la confrontación. Lo confrontamos, es decir, aquí necesitamos esa fuerza para que en ese darnos cuenta, en ese despertar, en ese awareness, me doy cuenta que se está manifestando ese yo, lo confronto y aquí entonces descubro.
la necesidad eseral, es decir, la necesidad de mi esencia, porque detrás de todo defecto hay una carencia, hay una necesidad psicológica profunda. Este punto es importante. Vamos encontrando esa necesidad interior, esa necesidad eseral. Si es un aspecto de ira, pues lógicamente que encontramos que es una necesidad de vinculación. No sabemos vincularnos, relacionarnos. Esa manifestación de ira implica una carencia psicológica. El punto número 10, entonces encontramos nosotros la comprensión creadora. Le llamamos comprensión creadora porque nos va a ayudar a comprender este defecto, a comprender esta necesidad, y en ese momento, con la ayuda de la comprensión, recordemos que en todo trabajo sobre el ego, una de las partes fundamentales es comprender a fondo a ese yo defecto. Si nosotros comprendiéramos realmente todos los daños, perjuicios, todo lo que nos agota la ira, nos pone en riesgo nuestra vida, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, si nosotros comprendiéramos a fondo todos los riesgos, peligros y daños que nos hace la ira, pues nosotros, por comprensión, dejaríamos de enojarnos tan fácilmente y por cualquier tontería, cualquier bobada. La comprensión creadora, le llamamos creadora porque es la que va a desarrollar nuevas, frescas maneras de responder, de conducta ante esa circunstancia. Punto número 11. Oración a nuestra Madre Divina. Aquí llega el momento de hacer la oración a nuestra Madre Divina particular, personal. Punto número 12. Llegamos entonces al punto de la separación interior. La separación interior es cuando nosotros tomamos distancia y nos separamos, es decir, afirmamos, yo no soy esta ira, yo no soy este enojo, yo no soy esta lujuria, yo no soy esta pereza. Tomar distancia y tomar la perspectiva, nos vamos separando, y ese proceso es muy importante en este trabajo. Y en el punto número 13, entonces, señores, entramos y le llevamos la contraria a ese yo defecto. Llevarle la contraria no es difícil, porque si usted en ese momento está en una explosión completamente de enojo y de ira, pues lo opuesto sería tomarlo con calma, serenarse, paciencia, esperar, escuchar. Entonces, este punto número 13, llevarle la contraria al yo, es precisamente un punto definitivo. Requiere mucha fuerza, mucha voluntad. Requiere hasta cierta humildad, diríamos, para que usted, solo usted comprende por qué lo hace. Los demás posiblemente lo verán extraño, diferente,
o quizás parecerá usted un poco tonto, pero usted sabe lo que está haciendo. Deliberadamente, a voluntad, usted hace un esfuerzo y le lleva la contraria. Y el punto número 14, entonces es precisamente ahí, desarrollar, integrar la virtud opuesta. Integrar la virtud opuesta. Pues es gracias a la comprensión creadora que usted se va a dar cuenta cuál es la virtud necesaria, específica, faltante ante esa circunstancia. No es fácil, muchas veces es complejo. ¿Cuál es la virtud ante una explosión de orgullo, de ostentación? ¿Cuál es la virtud opuesta que usted tiene que poner en práctica ahí mismo? En esto de la muerte en marcha, usted se da cuenta del error y rectifica inmediatamente. Usted se da cuenta, por ejemplo, que está procrastinando, que usted pospone y pospone la tarea, le da pereza hacer la declaración del impuesto al IVA esta noche, y usted pospone y ya se le va venciendo el plazo, y usted pospone la declaración del impuesto. Le da pereza estar llenando esos formularios. Ante esos momentos, la virtud opuesta es decir, no. Con gran esfuerzo usted se sacude, se sienta en la computadora y hace la tarea. Precisamente este punto número 14, integrar la virtud opuesta, confirma que usted está haciendo el trabajo para eliminar ese yo defecto. Dese cuenta de esas dos partes importantes. Por un lado, le pedimos a nuestra Madre Divina que elimine el yo defecto, y por el otro lado, estamos sobre la marcha desarrollando la virtud. Este trabajo hace la vida emocionante, porque cada vez que usted tiene una escena de celos, un drama de celos, usted pone a trabajar esto. Entonces la vida se vuelve interesante y desafiante. Hoy no alcancé a hacer todo el proceso, algo hago. Como principiante voy a hacer lo que pueda, pero conforme usted avanza en su práctica, y por eso le llamamos a este tema el entrenamiento psicológico con la muerte en marcha. Usted tiene aquí todo el cuadro teórico, y luego usted ya poco a poco va a ir desarrollando esto. Y por último, el punto número 15 es como usted comenzó. Continuar con recuerdo de sí. Continuar con autoconciencia, con recuerdo de sí. Es decir, que usted no se vuelve a dormir. No duerme la conciencia, sino que usted trata de mantener ese continuum de conciencia y trata de mantenerse alerta y atento. Con estos pasos de la muerte en marcha, queremos motivarlo a que usted haga el trabajo. Que cada vez que usted tiene una explosión egoica, cada vez que lo asalta el ego, que usted es víctima del ego, usted ya sabe cómo defenderse. Usted ya sabe cómo batallar desde su conciencia y con la ayuda y la presencia de su Madre Divina. ¿Cómo realizamos esta práctica de la muerte en marcha? Por ejemplo, estamos realizando una actividad cualquiera de nuestra vida diaria. Respiro profundo, traigo la atención hacia mí, parte de mi atención hacia mí, me percibo con un recuerdo de sí, paso a autoobservar mi centro intelectual y me doy cuenta que está surgiendo
un pensamiento de desconfianza ante la persona con la que estoy negociando. Respiro profundo de nuevo, hago la clave de sol. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Continúo en ese estado de alerta, de autoconciencia, y entonces pido, suplico a mi Madre Divina que me ayude. Madre mía, retírame, desintegra este yo de desconfianza. Sigo negociando con la persona, me estoy completamente autoobservando, confronto a mi ego, lo observo, me doy cuenta y ahí comienzo a hacer el esfuerzo por llevarle la contraria y entonces le doy un gesto, le doy una muestra de confianza a esta persona. Le planteo el negocio, la parte que me corresponde a mí, desde la confianza. Y luego respiro profundo y trato de mantener ese estado de alerta, de plena conciencia. De esta manera, nosotros vamos trabajando este proceso aquí de muerte en marcha. Usted diría que nos lleva unos 30, 40 segundos en lo que nosotros vamos haciendo ese trabajo, pero como esta negociación con esta persona puede llevarse 30 minutos, 2 horas, es un negocio importante para mí, entonces tengo la oportunidad de ir haciendo simultáneamente este trabajo. Otra manera de aprender bien esta práctica de la muerte en marcha es a través de la meditación. Siéntese usted en su meditación diaria y cuando usted le llega un pensamiento distractor, cuando usted se distrae con una preocupación sobre un problema, en ese momento usted respira profundo, hace recuerdo de sí, se autoobserva, se ubica en el aquí y ahora con la clave de sol y pide: Madre mía, elimina este yo, este pensamiento. Y continúa en su meditación. Trata de mantenerse usted autoconsciente. Usted manifiesta la virtud opuesta, que sería una conciencia alerta, plena de que usted está meditando. Y luego al rato le viene un recuerdo, le viene esa emoción, tal vez escucha por ahí una música a lo lejos o una televisión y le viene luego una emoción, un sentimiento. Usted de nuevo respira profundo, se ubica en recuerdo de sí, se ubica en clave de sol y de nuevo hace su oración: Madre mía, elimina este yo defecto. Y continúa en su meditación. De esta manera, usted, en laboratorio diríamos, va a ir aprendiendo a desarrollar esta práctica de la muerte en marcha. Pero ya sabemos con claridad que el objetivo de esta práctica es para hacerla en la vida práctica, en el trajín del día a día. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios, señores, de esta práctica? Tenemos los beneficios que usted elimina las manifestaciones pequeñas, sutiles, menores del ego. Ahí sobre la marcha los va eliminando. Luego usted debilita a los yoes más grandes, más fuertes, usted los va debilitando. Es una práctica que debilita el ego y por lo tanto es una práctica que desarrolla conciencia. El beneficio es que usted va despertando conciencia en el aquí y ahora,
de momento en momento, de instante en instante. Usted también eleva su nivel de ser. Usted eleva su nivel de ser y por lo tanto va a atraer otras personas, va a atraer otras circunstancias en su vida. Con esta práctica, usted también fortalece las virtudes. Con la práctica de la muerte en marcha, tiene también el beneficio que usted no se echa más karmas, no sigue metiendo la pata, evita karmas. Ahí encontramos otro beneficio muy importante. También diríamos nosotros que cambia su vida, va cambiando su conducta y cambia su futuro, para mejor, por supuesto, porque va a ser una persona que realmente se está innovando, que está cambiando. Esta práctica de la muerte en marcha tiene múltiples beneficios, porque resulta que le ayuda, y usted lo ve en la práctica, que está cambiando. Si usted realmente es de las personas que tiene un anhelo trascendental, usted puede llevar hasta un cuaderno y anotar una libretita, y usted anotar cada vez que hace este trabajo. Y cuando usted observa, puede ser que se dé cuenta que hay algunos yoes que se manifiestan mucho. Esos son los que usted luego en su trabajo ya de meditación, en su trabajo ya del arcano ZF, usted ya les va a dedicar mayor tiempo. Entonces, con la práctica de la muerte en marcha, vamos a obtener material de trabajo para las subsiguientes prácticas. Otro de los beneficios de esta práctica de la muerte en marcha es precisamente que vamos a desarrollar una mística, una fe, una devoción a nuestra Madre Divina particular, porque vamos a tener la vivencia de su poder, de cómo ella nos auxilia, nos saca de esas situaciones en las que nosotros nos metemos inconscientemente. Recordemos alguna anécdota del maestro Samael que él nos deja en su biografía. Él nos enseña en uno de sus libros, nos deja esta experiencia, en la cual él tuvo una experiencia consciente en el mundo astral, y él se encontró a las puertas de un gran templo, y pudo ingresar a este templo, y en ese ambiente tan luminoso, un ambiente muy solemne de un templo, donde él pudo ver que circulaban algunos maestros iluminados, unos bodhisattvas de grandes seres caminaban por este templo, y él entonces entra y con ese gozo, con esa alegría de estar ahí, él camina por el centro del templo y se dirige hacia el altar, y él se siente victorioso, realmente va caminando como triunfador y se siente pleno de alegría, de fuerza en ese momento. Caminaba con cierta, diríamos, satisfacción y prepotencia de esa experiencia tan hermosa, cuando de repente se le atraviesa uno de estos grandes bodhisattvas, de grandes maestros. Y él entonces, que iba con tanta mística y reverencia caminando ahí por el centro del templo, casi reacciona negativamente. Pero él se da cuenta y alcanza a detenerse, y entonces cambia la actitud así tan altiva que llevaba, y se prosterna humildemente ante este maestro. Estuvo a punto, nos cuenta él en esa experiencia, de realmente molestarse,
porque se le cruzó en ese momento este gran maestro, este bodhisattva. Él más bien se hinca, le pide la bendición y el maestro lo bendice. Él nos deja esa experiencia de que hubiera sido un grave error si él, con ese entusiasmo con el que iba, hacía a un lado o no saludaba y pasaba por delante de este otro maestro que se le cruzó. Ahí nos deja la experiencia clara de que tenemos que estar muy atentos porque hay algunas manifestaciones muy sutiles, como cuando nosotros interrumpimos a una persona cuando está hablando, cuando nosotros queremos quedarnos con esa monedita que está de más en el cambio. Esas son manifestaciones egoicas muy sutiles que necesitamos trabajarlas ahí sobre la marcha. El maestro Samael también nos cuenta otra anécdota. Cuando comenzó allá en sus primeros años en la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en Colombia, él vivía en un rancho sencillo, en el campo, con algunos de sus discípulos, ahí montañeros de la montaña de la Sierra Nevada, y entonces ellos se daban cuenta que su esposa sacerdotisa, la maestra Litelantes, ella en algunas ocasiones lo trataba mal, le llamaba la atención y veía que el maestro se quedaba tranquilo, paciente. Y en alguna ocasión ella lo reprendió, le llamó la atención, así airadamente, delante de ellos. Entonces ellos se sintieron un poco indignados, los discípulos un poco, diríamos, con vergüenza ajena. Y luego le dijeron al maestro, maestro, nosotros queremos preguntarle, ¿por qué usted no reacciona cuando su señora le llama la atención de esa manera? Nosotros queremos ver si podemos hacer algo para defenderlo. Entonces el maestro dice, no, les prohíbo que ustedes intervengan en esto. Y les pongo un ejemplo. Si tú tienes a un amigo que te presta una finca, un terreno, y te dice, usa mi finca por un tiempo, por un par de años, porque yo me voy de vacaciones. Siembra lo que te guste, siembra lo que quieras, siembra y cosecha, y en 2 años, cuando yo venga, me devuelves la finca. ¿Usted creería que eso es un buen negocio? Los discípulos, que eran montañeros y sabían de siembras y de tierra, pues dijeron, claro, es un buen negocio, porque si me prestan una tierra para sembrar y cosechar sin ningún costo, sin pagar ningún arriendo, pues es un buen negocio. Entonces el maestro dice, bueno, exactamente eso estoy haciendo con mi esposa. Mi esposa me presta un terreno donde yo siembro y cosecho. Cada vez que ella pierde el control y me trata de esa manera, yo hago mi trabajo sobre sí mismo y voy creciendo y voy desarrollando. Es decir, él estaba aplicando ahí la muerte en marcha. Ahí vemos nosotros cómo entonces podemos nosotros salir de la identificación, porque el mayor problema es que nosotros vivimos muy identificados psicológicamente con las situaciones negativas, con las adversidades, y como estamos tan identificados, no alcanzamos a ver la gran oportunidad para hacer este trabajo, para crecer y para desarrollarnos. Cualquier persona diría, bueno, pero qué tonto, porque se deja gritar, se deja avasallar, le pisan el poncho y no reacciona. Pero cuando nosotros estamos haciendo un trabajo sobre sí mismos, la reacción es diferente. Ya no es reacción, sino es respuesta.
pero nosotros respondemos conscientemente, con sabiduría, con conciencia, desde la virtud. Y además de que nosotros vamos creciendo, además le estamos enseñando a la otra persona, le estamos mostrando a la otra persona cuál sería la respuesta necesaria ante esas situaciones. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando alguien viene con un ego muy alto, cuando alguien viene ahí, como decimos, pateando la puerta, y si la otra persona actúa serenamente, con conciencia, con aplomo, la otra persona se da cuenta del papelón que está haciendo, la otra persona se da cuenta que está fuera de lugar y puede ser de que se dé cuenta, se baja y podemos ya tener un trato más humano, más respetuoso. La muerte en marcha nos va dando esas posibilidades. Y usted diría, busque las anécdotas de la vida de los maestros, de esos grandes seres. Todos cometemos errores, pero rectificar lo más pronto posible, inmediatamente, tener el valor, tener la voluntad, tener el coraje, tener esa fuerza espiritual, esa fuerza psicológica para corregirnos sobre la marcha. Esta práctica nos deja algunas ventajas, nos da resultados tangibles, concretos, de momento en momento. Diríamos nosotros que tenemos que recordarnos que para lo que vale la pena morir es para desarrollarnos y crecer. La muerte mística vale la pena que nosotros la pongamos en práctica. Yo quiero motivarles a cada uno de ustedes para que salgamos de esta identificación psicológica permanente en la que vivimos y recordemos, sin muerte al ego no hay despertar de conciencia. Llevémonos la conclusión de que la trascendencia que nosotros logremos, el despertar y la iluminación espiritual dependen directamente del trabajo sobre el ego, de la eliminación del ego. Señores, buenas tardes.